El perro escapaba por la otra acera con la pata izquierda en el aire y las oscuras pezuñas golpeando las losas. «Ven, criatura, no te haré daño», llamó Neville. Le dolía el costado y le latía la cabeza. El perro se detuvo un momento y miró hacia atrás. Luego se metió entre unas casas y durante un instante Neville lo vio mejor. Era castaño y blanco, mestizo, con la oreja izquierda desgarrada y caída. «¡No te escapes!». Neville no advirtió el estremecido chillido de la histeria que le quebraba la voz. El perro desapareció entre las casas, gimiendo. Gimiendo, Neville corrió más deprisa, ignorando el dolor de la borrachera. Pero cuando entró en el patio, el animal había desaparecido. Corrió a la cerca del ligustro y miró al otro lado. Nada. Se volvió. Quizá el perro había vuelto a la calle. La calle estaba desierta. Durante una hora vagó por el barrio, buscando vanamente, llamando de cuando en cuando. Al fin volvió a la casa, desesperado. Cruzarse con un ser vivo, encontrar un compañero después de tanto tiempo y perderlo, aunque solo fuese solo un perro. ¿Solo un perro? Para Neville era la cima de la evolución planetaria. No pudo beber ni comer. Se sentía tan débil y enfermo que tuvo que acostarse. Pero no durmió. Se quedó tendido, temblando febrilmente, moviendo la cabeza a un lado y a otro sobre la almohada. «Ven, criatura», siguió murmurando inconscientemente. «Ven, no te haré daño». A la tarde buscó otra vez. En 2 manzanas a la redonda, examinó todos los patios, todas las calles, todas las viviendas. Cuando volvió a eso de las 5, puso afuera un plato de leche y una salchicha, y lo rodeó de un collar de ajos, esperando que los vampiros no lo tocasen. Más tarde se le ocurrió que si el perro estaba enfermo, el ajo lo alejaría también. Pero ¿cómo vagaba por las calles a la luz del día? Quizá no estaba aún realmente enfermo. Entonces, ¿cómo había sobrevivido a los ataques nocturnos? «Oh, Dios mío», se le ocurrió. «¿Y si viene esta noche atraído por la leche y ellos lo matan?». No podría tolerarlo. Se suicidaría, pensó. Otra vez el impenetrable enigma de su deseo de vivir. Podía ahora entretenerse con algunos experimentos, pero la vida era aún un camino estéril y sin sentido. A pesar de lo que tenía o podía tener, excepto por supuesto compañía humana, aquella vida no podía mejorar ni siquiera cambiar. Viviría siempre como hasta ahora. ¿Durante cuántos años? ¿30? ¿Quizá 40? Si no se mataba bebiendo. La idea de vivir así 40 años más lo estremeció. Y sin embargo no se había suicidado. En verdad no había comido, ni bebido, ni dormido apropiadamente. La salud no le iba a durar mucho tiempo. Estaba engañándose ya con los porcentajes, sospechó. Pero descuidar la salud no era suicidio. No había intentado suicidarse. ¿Por qué? No había quizá respuesta. No se había resignado a nada. No había aceptado aquella vida. Sin embargo, seguía allí, 8 meses después de que la plaga hubiera atacado a su última víctima. 9 desde que había hablado por última vez con un ser humano.
10 desde la muerte de Virginia. Allí estaba, sin futuro y virtualmente sin presente, todavía en la brecha. ¿Instinto? ¿Estupidez? ¿Exceso de imaginación? ¿Por qué no se había suicidado en un principio, cuando estaba en lo más hondo? ¿Qué lo había llevado a cerrar la casa, instalar un refrigerador, un generador, una cocina eléctrica, un tanque de agua, construir un invernadero, un banco de trabajo, quemar las casas aledañas, coleccionar discos y libros, y levantar montañas de latas de conserva? Y aún parecía fantástico instalar un mural. ¿Era la vida algo más que palabras? ¿Una potencia tangible que gobernaba la conciencia? ¿Intentaba la naturaleza de algún modo sobrevivir en él? Cerró los ojos. ¿Por qué pensar? ¿Por qué razonar? No había respuesta. Su supervivencia era un accidente bovino, demasiado obtuso, simplemente para terminar de una vez. Más tarde pegó las partes rotas del mural. Las rajaduras no se veían demasiado, si no se miraba de cerca. Intentó brevemente volver al problema de los bacilos, pero advirtió que solo podía concentrarse en el perro. Asombrado, se descubrió pidiendo humildemente que el animal no sufriese ningún daño. En ese momento sentía la desesperada necesidad de creer en un Dios protector, aunque en cualquier momento comenzaría a burlarse de sí mismo. De algún modo, sin embargo, logró ignorar su mente iconoclástica y siguió rezando, porque quería el perro, necesitaba el perro. 13. A la mañana, la leche y la salchicha habían desaparecido. Neville miró a lo largo de la acera. Vio a 2 mujeres, pero no al perro. Suspiró aliviado. Gracias a Dios, se dijo. Enseguida sonrió con una mueca. Una persona religiosa, pensó. Diría que han atendido su plegaria. Pero, ¿por qué no había vigilado la llegada del perro? Tuvo que haber sido después del alba, cuando no había peligro en las calles. Se consoló pensando que estaba conquistando al animal, aunque fuese solo con la comida. Pero quizás se la habían llevado los vampiros. Un rápido examen disipó sus temores. La salchicha había pasado por encima del collar de ajos, y había algunos restos en el cemento, y la lengua del animal había salpicado alrededor del plato. Antes del desayuno puso un poco más de leche y otra salchicha, y llevó todo a la sombra para que la leche no se calentase. Pensó un momento y colocó también un tazón con agua fresca. Luego, después de comer, llevó a las 2 mujeres al fuego, y ya de vuelta, se detuvo en un mercado y recogió 2 docenas de latas de la mejor comida para perro, cajas de bizcochos para perro, polvos insecticidas y un cepillo de alambre. Señor, parecería que voy a tener un bebé o algo parecido, pensó mientras volvía al coche con los brazos cargados. Una débil sonrisa le pasó por la cara. ¿Por qué engañarse?, reflexionó. El descubrimiento del germen no lo había entusiasmado tanto. Regresó a 100 kilómetros por hora y no pudo evitar un gruñido de desilusión. La carne y la leche estaban intactas. Bueno, ¿qué demonios esperabas?, se preguntó. El perro no podía comer continuamente.
Volvería cuando tuviese hambre. Dejó su carga en la cocina y miró el reloj. Las 10:15. Paciencia, se dijo a sí mismo. Conserva por lo menos esta virtud. Salió y examinó las ventanas y también el invernadero. Había que clavar un tablón suelto y reparar el techo de vidrio. Mientras recogía los ajos, se preguntó una vez más por qué los vampiros no le incendiaban la casa. ¿Temerían al fuego? ¿O eran simplemente demasiado estúpidos? Al fin y al cabo, sus cerebros no podían funcionar como antes. El paso de la vida normal o una muerte móvil debió dañar los tejidos. No, la teoría no era totalmente exacta, pues de noche venían también algunos vampiros vivientes. Nada les había pasado a sus cerebros, quizá. Dejó el asunto, no podía estar de humor para problemas. Pasó el resto de la mañana preparando collares de ajos. En una ocasión recordó la leyenda. Solo los capullos de la planta eran eficaces. Se encogió de hombros. ¿Qué diferencia había? Luego del almuerzo se instaló en la mirilla, vigilando el tazón y el plato. No oía ningún sonido, salvo el zumbido casi imperceptible del acondicionador de aire. El perro llegó alrededor de las 4. Neville cabeceaba. Parpadeó y vio que cruzaba lentamente la calle, mirando la casa con ojos precavidos. Se preguntó qué le pasaría a aquella pata. Si conseguía curarlo, se ganaría quizás su cariño. Sombras de Andrócles, pensó en la penumbra. Se obligó a sí mismo a no moverse y mirar. Era increíble. Aquella visión del perro que bebía la leche y comía la salchicha, castañando las mandíbulas y chasqueando la lengua satisfecho. Eso le daba una cálida impresión de normalidad. Una suave sonrisa se le dibujó en la cara, una sonrisa apenas consciente. Era un perro encantador. Sintió un nudo en el estómago. El perro terminaba de comer y ya se alejaba. Saltó del banquito y tomó el pestillo. Enseguida se contuvo. No, así no, decidió de mala gana. Lo asustarás si sales. Déjalo ir ahora, déjalo ir. Regresó a la mirilla y lo observó mientras cruzaba la calle y se metía otra vez entre las casas. Está bien, se consoló. Volverá. Dejó la mirilla y se preparó un whisky suave. Sentado en el sillón y bebiendo a sorbos, se preguntó dónde pasaría el perro las noches. El día anterior se había preocupado, pero reconocía ahora, el animal debía de esconderse muy hábilmente. Era quizá, pensó, uno de esos accidentes que eluden la ley de probabilidades. De algún modo, por suerte, casualidad o cierta inteligencia, el perro había sobrevivido a la plaga y a las espantosas víctimas de la plaga. Entonces, si un perro con todas sus limitaciones había logrado subsistir, quizá un ser humano. Trató de pensar en otra cosa. Era peligroso alentar esperanzas. Había aceptado hacía tiempo esa verdad. A la mañana siguiente el perro apareció otra vez. Neville abrió la puerta y salió inmediatamente. El animal se apartó de un salto y echó a correr por la calle. Neville pensó en perseguirlo, pero se contuvo. Aparentando tranquilidad, se sentó en los escalones del porche. El perro se escurrió otra vez entre las casas, desapareciendo
Neville esperó 15 minutos y volvió a entrar.